Buenas noches familia, ¿cómo están? Saludándoles desde acá de casa, debajo de una tormenta, pero estamos siempre dispuestos para poder compartir este evangelio, esta gracia y sobre todo que podamos ir creciendo mutuamente, ir edificándonos. Así que queremos saludar a todos los que se están añadiendo, a los que se están agregando. Saludamos a Alba Luz Pérez, saludos Albita, hasta Choluteca, siempre el tocayo Gustavo Gabriel Montenegro hasta Argentina. Es efusivo nuestro abrazo, nuestro saludo para cada uno de ustedes y vamos a estar retroalimentando un poco, como concluyendo en relación a lo que hemos venido hablando de las 3 vidas y las 4 leyes espirituales. Saludos Keila, hasta Choluteca, espero también que estén bien juntamente con tus princesas y con tu esposo Fer. Saludos a todos allá por esa colonia hermosa de Choluteca. Así que vamos a dar inicio y vamos a orar esta noche. Creo que somos personas que no dependemos de ninguna circunstancia, de ninguna adversidad. Es más, debemos de gobernar nuestras circunstancias, nuestras adversidades. Todo aquello que se levante en oposición es porque sabemos que Dios está puliendo el corazón, puliendo el carácter, la fe, para poder conquistar todo aquello que ya se nos entregó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias por todo, Señor. Eres bueno, eres maravilloso. A ti la gloria, a ti la honra, Creador del cielo y de la tierra. Agradecerte, Señor, por esa gracia magna que tú has impartido sobre todo ser humano sin excepción, la cual queremos, Señor, agradecer porque se nos ha impartido a nuestro espíritu y esa vida Zoe que nosotros gozamos y disfrutamos en este tiempo para manifestar la vida de Dios a cada uno de nosotros de manera práctica. Queremos esta noche, Señor, que sea tu espíritu que nos asista, rompiendo, Señor, arrancando de nuestro ser, de nuestra forma de pensar, todo aquello que no está alineado a tu voluntad. Cancelamos toda ignorancia, Señor, cancelamos toda tiniebla de nuestra forma de pensar y nos alineamos a tu voluntad y que la luz de tu evangelio nos pueda alumbrar, la luz de este evangelio poderoso pueda traer a nuestras vidas, Señor, una guianza correcta para que podamos manifestar y dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo en todos los ámbitos de nuestra vida. Gracias, Señor, por los participantes esta noche. Sea usted propicio a sus vidas, sea usted propicio a sus casas, a sus hogares, y si hay una necesidad entre ellos, que también sea propicio por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra provisión, nuestro proveedor y que es nuestro Señor. Gracias por las naciones de la tierra. Oramos para que tu gobierno sea establecido, sea manifestado en cada una de las naciones, para poder dar a conocer al Rey y al deseado de todas las naciones, que es Cristo en cada uno de nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en cada una de estas naciones la esperanza de gloria, y hoy agradecemos tu amor, tu majestad, tu gloria, tu poder, tu autoridad y tu gracia, Señor, impartida a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, esta noche en el nombre de Jesús. Muy bien, estuvimos hablando la semana anterior, el miércoles, en nuestra plática que tuvimos acerca de las 3 vidas y las 4 leyes espirituales. Recapitulando un poco, estuvimos hablando de que está la vida humana, está la vida Zoe y la vida del mal. La vida humana, que hablábamos, que contempla toda la vida bios, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, el sostenimiento. La vida Zoe, que es la vida impartida de Dios a nuestro espíritu y que esa es la que debemos de anhelar en este tiempo, ¿verdad? Y la vida que mirábamos también, que es la vida del mal,
también lo encontrábamos ahí en esta enseñanza, ¿verdad? Que es prácticamente toda aquella vida que la hemos obtenido mediante la caída de nuestros primeros padres. Entonces hablábamos de las 4 leyes: la ley de Moisés, la ley de la mente, que esa es la segunda ley. También hablábamos de la ley de los miembros y la ley de vida, que es la ley que es producida por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver ya, para concluir de lo que estuvimos viendo en la plática anterior, estuvimos hablando acerca de el Evangelio, que esta gran noticia, ¿verdad? Hablábamos que no es un cambio de vida, sino es un intercambio de vida. En pocas palabras, Dios diciéndonos: dame tu vida, que es incapaz de lograr la victoria, y yo te doy la mía, ¿verdad? Que es toda suficiente para que puedas vivir en ella. O sea, esa es la vida Zoe, que Dios quiere no solamente que usted entienda que ya fue impartida, sino que entendamos que esa es la vida que nos debe de estar gobernando, la vida Zoe, la vida impartida por Cristo en la cruz para nosotros. Acuérdense que Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos impartió esa vida. Entonces, por medio del Evangelio, nosotros conocemos estas verdades que tenemos que abrazar, que tenemos que tomar, que tenemos que creer. Y también hablábamos que el Evangelio de Dios está diseñado para hacer que no vivamos nosotros, sino que Él viva. En pocas palabras, para poder desplazar cada vez más que nos exponemos a este Evangelio del ego, del yo, para que Él pueda vivir entronado en nuestro corazón. También el mensaje del Evangelio te hace vivir a ti, ¿verdad? Y puede quebrar la autosuficiencia en nuestras vidas. ¿Cómo? Ya les decía la vez anterior, yendo a la cruz todos los días. O sea, que tengamos claro que yendo a la cruz se cancela toda autosuficiencia humana, también orgullo, soberbia, arrogancia, altivez, vanagloria. Todo esto mengua cuando usted y yo tenemos claro acerca que la cruz no solo son 2 palos cruzados, sino que fue ahí donde Cristo anuló el acta contraria de decretos para nosotros. Fue en la cruz donde Él nos reconcilió, fue en la cruz donde Él nos volvió amigos, nos volvió favorables, y en fin, hay un montón de beneficios que nosotros obtuvimos por medio de la cruz, muriendo Cristo ahí. Pero que sí tenemos que tener claro que el mensaje del Evangelio nos hace vivir a nosotros, ¿verdad? Quebrando la autosuficiencia y dependiendo más de Dios. No podemos hacer nada en esta tierra, en este sistema, si no aprendemos a depender de Dios. Queremos que el Dios del cielo pueda manifestarse en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver la diferencia entre razón y la concupiscencia. Al final voy a saludar a los que nos están saludando, porque sé que ya hay personas que están participando y ya los vi por ahí, pero los voy a saludar al final. Pero vamos a aprender en esta noche acerca de la razón y la concupiscencia. Vamos a aprender acerca de qué es la concupiscencia, ¿verdad? Y también qué es la razón. Y hoy esperamos que el Espíritu Santo nos ayude a quebrar con esa mentalidad en el cual decimos: si yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. O sea, no basta con ser buena persona. En la Biblia, en Mateo, habla de que aquel muchacho que era rico, tenía riquezas exageradas, le dijo al Señor Jesús: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Verdad? Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y se lo reparte a los pobres, porque él tenía una claridad de que él había cumplido todo, él era una persona buena. Pero cuando el Señor le dijo esto, se entristeció su corazón, y vemos claro, ¿verdad?, que no basta con ser bueno, no basta con decir yo soy una buena persona, porque no es lo que usted hace, no es sus méritos, no son sus habilidades, no es su generosidad, no son sus obras, es la gracia que Cristo impartió en nosotros en la cruz, que nos hace a nosotros personas
calificadas por Él. O sea, el que usted sea bueno no lo califica en el reino, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad? Entonces es tan importante que nosotros vayamos permitiendo que estas palabras puedan ser quebradas en nuestra forma de pensar, porque no se trata de ser bueno. Yo conozco mucha gente que es buena, ¿verdad? Pero es incrédula, o sea, no cree en el Señor. Y no se le olvide que usted y yo somos justificados por la fe en Cristo Jesús, por el creer en Cristo. No es por el hacer obra, no es por ser habilidoso, no es por tener destreza, no es por ser una persona de buenas obras, sino por una persona que cree en el Señor Jesucristo y que ha sido justificada por medio de esta gracia que fue impartida por Cristo. Entonces vamos a ver lo que es la diferencia entre razón y concupiscencia, ¿verdad? Y la palabra razón, pues como usted lo oye, viene de razonamiento, ¿verdad? La razón es un elemento interior que nos impulsa a hacer el bien, y esto es inherente. La palabra inherente significa que es esencial, ¿verdad? Significa que la palabra inherente también significa que es algo permanente en el hombre. Entonces, en relación a la vida creada, o sea, usted y yo en la vida creada somos buenos, ¿verdad? Somos inclinados a hacer el bien, somos inclinados a hacer lo bueno, a hacer lo bondadoso. Pero que tengamos claro esta noche que porque usted es bueno, usted va a ser justificado en Cristo. No, el ser bueno es parte de la bondad, es parte de la generosidad, pero esto no incurre en que usted y yo podamos ser justificados por Cristo, porque solo es justificado el hombre en el nuevo pacto por creer en Cristo, no por ser bueno, no por hacer obra. En el Antiguo Testamento sí, el hombre era justificado por hacer obras, o sea, haciendo obras, ¿verdad? Obedeciendo, haciendo obras, cumpliendo. Entonces esta persona podía alcanzar la justificación en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto usted es justificado solo por creer en Cristo Jesús. Por eso el ladrón de la cruz, uno de ellos fue condenado, el otro sí, le dijo el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces el creer es clave, el creer en el Hijo de Dios es clave, amado participante. O sea, usted puede tener cuántas riquezas, puede tener cuántas actitudes buenas, pero si usted no cree, usted y yo no podemos ser justificados. Y quien justifica es Cristo, ¿verdad? Él nos justifica por medio del creer, por medio de la fe y por medio de la sangre. Romanos 5 dice, ¿verdad? Que justificados pues tenemos paz para con Dios, y esto no de vosotros, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la razón? La razón es un elemento interno que nos impulsa a hacer el bien, y esto es inherente a nuestra vida creada. O sea que todo ser humano inherentemente, ¿verdad? Intrínsecamente, él es una persona que se impulsa a hacer el bien, mientras que la concupiscencia es el pecado que mora en nuestro cuerpo caído. Entonces la concupiscencia proviene de un término griego que significa epitunia, con H intermedia, epitunia, que significa un intenso deseo de cualquier tipo. Usted encuentra en un diccionario bíblico la palabra concupiscencia, y usted encuentra que es un deseo, es un apetito o un desenfreno en la carne. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación, etcétera, etcétera. Esto es arrastrado por un deseo que se llama concupiscencia, que es un apetito, es un deseo carnal, ¿verdad? O de cualquier tipo, ya sea vicio, droga, alcoholismo, ¿verdad? Juegos de azar, todo aquello que lo arrastra a uno como un apetito, como cuando usted tiene hambre, ¿verdad? En el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Entonces es tan importante que nosotros podamos
entender que en la razón es un elemento interior que nos impulsa a hacer el bien. Esto va de manera permanente en uno y es esencial en la vida de la persona humana. Pero la concupiscencia es un pecado que mora en el cuerpo caído, ¿verdad? Porque no se le olvide que usted y yo descendemos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que cayeron, pecaron en el huerto y ellos fueron expulsados del huerto, ¿verdad? Entonces esa naturaleza quedó inherente en las personas hasta que vino Cristo, murió y resucitó y Él imparte esa nueva vida. Entonces esa nueva vida se espera que la iglesia la esté administrando y la esté viviendo. Es una vida impartida a nuestro ser espiritual. Vuelvo a repetir, Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que cuando Él murió nos dio vida, pero no es la vida que usted respira, que usted come, que usted duerme, que usted sueña. Esa es la vida bios que la vimos en programas anteriores. La vida zoe es la vida intrínseca que corresponde a tu ser espiritual. No se le olvide, 1 Tesalonicenses 5:23, dice que nosotros, todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Todo hombre está formado por tres partes: espíritu con E minúscula, alma y cuerpo. Vuelvo a repetir esto porque será importante que nosotros podamos entender. El espíritu con E minúscula es el punto de contacto que usted y yo tenemos para comunicarnos con Dios por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la intercesión, por medio de la comunión. Intimamos con Dios por medio de nuestro espíritu con E minúscula y el espíritu con E mayúscula de Dios. Por eso hay una comunión, ¿verdad?, con el hombre y con Dios, pero ya es una comunión que fue restaurada, regenerada, ¿verdad?, por Cristo en la cruz. El alma, ¿qué hay en el alma? Sentimientos, emociones, voluntades y pensamientos. Entonces, en el alma es todo aquello que dirige nuestros sentimientos, ¿verdad? El amor, por ejemplo, la emoción cuando usted encuentra algo emotivo, ¿verdad? Y sus pensamientos, que ya son pensamientos dirigidos por usted, y la voluntad también. Entonces, cuando una persona está demasiado atada a un vicio, por ejemplo al alcohol, ¿qué es lo que dice la persona? Es que esta persona no pone de su voluntad. ¿Qué significa? Que la voluntad está sometida, ¿verdad? Está sometida, el alma está sometida a un deseo, a una concupiscencia. Lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, lo que es la concupiscencia. Les decía al principio que viene del griego epitunia, concupiscencia, que significa un intenso deseo de cualquier tipo, ¿verdad? Un deseo carnal, un deseo sexual, aún la comida, lo que se le llamamos nosotros como bulimia, el que usted coma exageradamente, comió sus 3 tiempos, pero hay un deseo exagerado de seguir comiendo. Este también es un deseo o un apetito intenso, ¿verdad? No solo me refiero a la parte sexual, que también es parte de la concupiscencia. Por ejemplo, la fornicación, le vuelvo a repetir, el adulterio, tiene que ver con la concupiscencia. Entonces, podemos nosotros deducir en 1 Corintios 15:50, dice, pero esto digo, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. La corrupción es todo aquello que se degrada, es todo aquello que va desvaneciéndose, todo aquello que se corrompe, todo aquello que se pudre. Por eso el cuerpo de David vio corrupción, porque él se pudrió en la sepultura. Pero más el cuerpo de Cristo no vio corrupción, resucitó al tercer día. Entonces, vea usted que tenemos que ir teniendo claridad. ¿Por qué hablamos de carne y sangre? Porque Juan 1:13 dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne, no fueron engendrados de sangre, ni fueron engendrados por voluntad humana, sino por mi Padre. ¿Qué significa esto?
que usted y yo fuimos engendrados por Dios en nuestra vida Zoe, o sea, en la vida espiritual interna, que no la puede tocar, no es tangible, no la podemos ver. Por eso esto requiere fe, esto requiere que el entendimiento sea reformado para entender que nuestro cuerpo carnal va a ir al cementerio y va a ser comido por el gusano, pero el alma es la que va a subir, ¿verdad? Y el hálito, que es el espíritu con E minúscula, es el que el Señor selló con la sangre del Cordero, ¿verdad? Y que nos dio como garantía al Espíritu Santo para nuestra eterna redención. Por eso la iglesia tiene que estar enfocada en las cosas celestiales. No quiero decir que usted va a abandonar lo que Dios puso a administrar en la tierra, pero sí nuestra prioridad debe ser celestial, o sea, nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, o sea, en las cosas eternas, en las cosas permanentes, en las cosas invisibles, en las cosas que fueron asignadas para la iglesia. Está su cuerpo en la tierra, pero su mirada, su óptica está en las cosas celestiales, en las cosas eternas y en las cosas espirituales. Por eso, una persona que solo esté enfocada en las cosas terrenales se preocupa, se enferma, se afana, se estresa, se deprime. ¿Por qué? Porque está dependiendo de todo lo que está sucediendo en lo natural. Y tampoco le estoy diciendo que usted va a entrar en una burbuja y que no va a ver la realidad. Usted ve una realidad natural, pero debe tener claro que usted lo gobierna una realidad espiritual mayor que lo natural. Por eso, esto para los que son naturales es locura, pero los espirituales entienden, perciben, disciernen las cosas que son espirituales. Entonces, podemos decir que la persona con un intelecto fuerte, o sea, con una razón, tiene más capacidad de hacer el bien que una persona dominada por sus pasiones. Sí, pero yo le vuelvo a repetir, no basta con ser bueno, no basta con hacer el bien. Tenemos que creer en Cristo para ser justificados. Podemos decir también que todo el bien que un hombre natural hace proviene de su razón o de su intelecto o de su mente. Sí, ¿verdad? Hay personas que son buenas, muy buenas, vecinos, etcétera, etcétera. Y esto no quiere decir que es malo. Lo que le quiero aclarar es que por ser bueno, usted no puede heredar el reino. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la justificación. La justificación, quien nos justifica para poder entrar y ver el reino, es Cristo. Y es por medio de la fe. Y es por medio de creer en el Hijo de Dios. Pero tampoco usted va a dejar de ser bueno por esto. O sea, tenemos que ser buenos, pero tengo que tener claro esto. Verá, por otro lado, todo el mal que hace un hombre es producto de la concupiscencia que habita en sus miembros. Tenemos un acuerdo en lo que estamos diciendo. Por otro lado, todo el mal que hace un hombre es producto de la concupiscencia que habita en sus miembros. ¿Qué es la concupiscencia? Lo vuelvo a decir. Es el pecado que mora en el cuerpo caído. Entonces debemos de reconocer que tanto el bien que un hombre haga o el mal que obre no tiene que ver con la vida de Dios. Y es ahí donde lo quiero llevar. Vuelvo a repetir. Debemos de reconocer que tanto el bien que un hombre haga o el mal que este hombre haga no tiene que ver con la vida de Dios. Hoy vamos a aprender qué significa el árbol del bien y el mal, porque eso es bien importante que nosotros profundicemos, porque usted lo encuentra en Génesis, que Dios puso un árbol del bien y el mal en el jardín del Edén. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron del fruto del árbol del bien y el mal. ¿Y qué pasó? Se le abrieron los ojos, sintieron que estaban desnudos, sintieron que estaban con vergüenza, y esto fue producto, ¿para qué? Para que el pecado entrara a toda la raza humana, y por cuanto uno pecó, todos pecamos, y por cuanto uno murió espiritualmente, todos morimos espiritualmente. Por eso es necesario y fue necesario que el postrer Adán fuera levantado. ¿Para qué? Como por aquel primero que entró el pecado, por él entró la vida eterna, por el postrer Adán. Por cuanto por el primer Adán entró la condenación, por el postrer Adán entró la justificación. Por el primer Adán entró la muerte, por el postrer Adán entró la vida eterna. Entonces es bien importante que nosotros vayamos teniendo una mentalidad concluyente
de estas verdades, porque nos podemos quedar solo hablando del primer Adán y la gente condenada, la gente en incertidumbre. Entonces la gente diría, bueno, ¿y entonces para qué vino Cristo? Entonces tenemos que ir aclarando estos puntos que son como referencia, como cuando usted mide un terreno, ¿verdad? Usted va poniendo un punto referente al norte, al sur, al este y al oeste para que pueda traer un rumbo y una dirección. Entonces debemos de reconocer que el bien que hace el hombre y el mal que hace el hombre no tienen nada que ver con la vida de Dios. ¿Por qué? Porque debo recordar que el bien y el mal son frutos del mismo árbol que comieron nuestros primeros padres. ¿Y cuál fue el final? El final fue muerte. Entonces quiero que vayan que el Espíritu nos ayude para ir como entendiendo esto, porque tiende a confundir, pero tiende a confundir cuando no lo hemos agarrado el hilo, porque hemos venido hablando en las sesiones anteriores con respecto a esto, y sé que esto es un poco complicado, pero necesitamos oírlo, necesitamos aprenderlo, que nuestro espíritu quede grabado, no en nuestro intelecto, sino en nuestro espíritu, para poder entender. Llegará el momento en que lo va a entender. Si no lo entiende hoy, no se sienta frustrado, no se sienta decepcionado, pero llegará el momento en que sí lo vamos a entender. Entonces, debemos de entender de nuevo que el bien y el mal están en el hombre, pero el bien y el mal no tienen nada que ver con la vida de Dios, sino más bien el bien y el mal son frutos del mismo árbol que estaba en el Génesis y que su final será la muerte. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra concupiscencia viene del griego epitunia, que significa un intenso deseo o un apetito desenfrenado de cualquier tipo. Vea lo que dice Santiago. Es bueno que usted vaya anotando las citas bíblicas para que usted las estudie, usted las compare con lo que estamos hablando. Y en Santiago 1:14-15 dice, sino que cada uno es tentado. ¿Quién es el que tenta, hermano? ¿Quién tienta al hombre? Solo Satanás. Dios no te va a tentar. Quien nos tienta a nosotros es nuestro adversario, el enemigo. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace la concupiscencia? Atraerte al mal y seducirte. La palabra seducirte es engañarte sigilosamente, sutilmente. Entonces, la concupiscencia lo que hace es atraer como un imán, pero también seduce. ¿Qué seduce? Nuestros sentidos naturales. Nuestros sentidos naturales, la vista, los ojos, el gusto, el tacto, ¿verdad? El oído. ¿Qué fue lo que nuestros primeros padres le prestaron a la serpiente en el huerto en el jardín del huerto? O sea, ¿qué fue lo que le prestaron? Los oídos naturales. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? Le susurró al oído. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Ver con sus ojos el fruto prohibido. ¿Qué fue lo que hizo con el gusto? Comió y con la mano lo tocó. Entonces, los 5 sentidos sensoriales son manipulados, son usados por las tinieblas para seducirlo, para atraerlo. Por eso usted y yo tenemos que ascender a que nuestros sentidos espirituales puedan ser ejercitados. ¿Cuáles son los sentidos espirituales? Los ojos de nuestro entendimiento, la percepción, la intuición, el discernimiento, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y la comprensión espiritual. No estoy hablando de inteligencia ni de comprensión intelectual. Estoy hablando de comprensión, inteligencia, conocimiento, entendimiento espiritual. ¿Y esto quién lo dota? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace entender, te hace percibir, te hace intuir, te hace discernir. Pero si nosotros solo estamos en este plano natural, entonces nuestros sentidos naturales como la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto es lo que la concupiscencia hace para atraer y para seducir. ¿Por dónde viene el adulterio, hermano? Por los ojos. Por los ojos entra este espíritu de adulterio y seduce nuestros sentidos naturales,
¿verdad? La pornografía, etcétera, etcétera. Todo esto que viene a hacer, a seducir nuestros sentidos naturales. Entonces se requiere un ejercitamiento y un conocimiento de nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para poder saber, ya sé por dónde viene este espíritu, me quiere hacer caer, pero para esto necesitamos ir entendiendo y profundizando. ¿Dónde se encuentra el agua, mis amados? El agua que usted quiere tener para poder regar sus parcelas, para poder tener un buen riego, para poder tener una buena laguna de camarón, con tu compañero Julio César Hernández en Nacaome, San Lorenzo, profundizando, perforando. Pero nosotros como iglesias queremos todo superficial. Usted no va a encontrar 350 galones por minuto superficialmente. Tiene que perforar. La iglesia tiene que profundizar en el conocimiento y en el entendimiento. No podemos nosotros estar superficialmente. Sí, escuché de un árbol en el huerto. Tengo que saber qué significa el árbol del huerto, ¿verdad? El árbol del bien y el mal para nuestros días en el nuevo pacto, a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento y a la luz de la revelación. Entonces, el árbol del fruto del bien y el mal es prácticamente lo que yo les estoy exponiendo esta noche, que el hombre, ¿verdad? El hombre natural está en el bien y también en el mal, pero que esto no tiene que ver con la vida de Dios. ¿Qué significaba el árbol? ¿Verdad? El árbol de vida es Cristo. El árbol de vida en el huerto, en el Génesis, en nuestro tiempo, es Cristo. De todo aquel que coma del árbol de la vida va a tener vida eterna. Es Cristo. Entonces, eso decía Santiago, ¿verdad? Que la concupiscencia lo que hace es atraer y seducir. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis de su concupiscencia. Entonces, lo que tenemos que profundizar esta noche es en la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Vuelvo a repetir, es el pecado que mora en el cuerpo caído. Entonces, usted y yo no pertenecemos al cuerpo caído del primer Adán, o sea, en pocas palabras, a la naturaleza del primer Adán. Usted y yo pertenecemos a la naturaleza del postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Y ese es un espíritu vivificante. Y eso se nos otorgó por su divino poder. Si usted y yo ya no queremos vivir en esta naturaleza del postrer Adán, ya ese es problema suyo y es problema mío. Usted y yo se nos asignó en el nuevo pacto, por eso es importante estudiar el nuevo pacto. En el nuevo pacto usted es llamado y es invitado a participar. Somos partícipes de un llamado celestial, somos partícipes del Espíritu Santo, somos partícipes de esta naturaleza divina que es producto del postrer Adán, o sea, del que resucitó. No solo del que murió, no solo del que fue sepultado, sino que también del que resucitó. Entonces es diferente, mi amado. No nos podemos quedar predicando del primer Adán, porque entonces la iglesia o la gente se va a quedar condenada y eliminada. Tenemos que predicar del postrer Adán, de su naturaleza, de la vida impartida, de la vida Zoe, de la vida incorruptible, de la vida indestructible que tenemos que empezar a enseñar a la iglesia. Solo hablamos de pecado, de naturaleza caída, de concupiscencia, y por eso les estoy hablando ahorita para que entendamos la diferencia y a donde Dios y lo que Dios nos ha concedido. Usted y yo no podemos estar administrando una vida que no es vigente, una vida que va a ser temporal, una vida que va a tener límite. Entonces tenemos que aprender y profundizar de estas verdades, ¿verdad? De estas verdades que ahí estaban en la palabra, pero que por mucho tiempo nosotros solo nos enfocamos a predicar y a enseñar otras cosas, ¿verdad? Pero no de estas cosas que son vitales, que nos van a dar a nosotros luz, incremento, nos van a dar entendimiento, no tanto letra ni información, sino mejorar en nuestra vida práctica, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de casa, en nuestra vida de profesional, en nuestra vida de empresario, en nuestra vida, en nuestra nación, de nuestra comunidad. Entonces, Primera de Juan 2:15-17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ojo, lo que dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu, esa es la naturaleza divina, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya todos sabemos los deseos de la carne. Borracheras, orgías, pleitos, chismes, contienda, ira, alcoholismo, fornicación, adulterio, orgía, todo aquello que tiene que ver con deseo de la carne. No debemos de satisfacer los deseos de la carne. Todo esto pertenece a la naturaleza del primer Adán, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero lo que pertenece al postrer Adán, o sea, al Cristo que resucitó, son la obra del Espíritu, el fruto, del Espíritu, fe, bondad, benignidad, ¿verdad? Paz, paciencia, que ya usted los conoce. Entonces, la vida Zoe determina el bien de Dios y la vida humana determina el bien del hombre. Quiero que, y espero que estemos poniéndole claridad a esto y entendimiento. Vuelvo a repetir, la vida Zoe, o sea, la vida que nos impartió el Señor por medio de Cristo, determina el bien de Dios. ¿Qué determina la vida Zoe? El bien de Dios. ¿Qué determina la vida humana? El bien del hombre. Lo que usted dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Esa es el bien del hombre. Pero la vida Zoe determina el bien de Dios. Pregunto, ¿qué prefiere usted, el bien del hombre o el bien de Dios? Yo prefiero el bien de Dios, porque eso es lo que a mí me va eso es lo que va a estar operando en mí, el bien de Dios, no el bien del hombre, ¿verdad? Entonces, esto está ilustrado claramente en los dos árboles del huerto. El árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con el conocimiento humano, con el bien en el hombre, el mal en el hombre y la muerte. Pero el árbol de la vida en el huerto es Cristo. Entonces, vuelvo a repetir, el bien y el mal del hombre tiene que ver con el árbol del fruto del bien y del mal, pero no tiene que ver con la vida de Dios, con la vida Zoe, ¿verdad? En este árbol no encontramos la vida Zoe, entendiéndose de esta forma que la vida de Dios es independiente y ajena al conocimiento, al bien, al mal y a la muerte. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? El bien y el mal y la muerte en el hombre está ajena a la vida Zoe, a la vida impartida que Cristo nos dio en la cruz a cada uno de los que creemos en Él. Por eso vuelvo a repetir Efesios 2:1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo no vino a resolver un problema de hábitos. Cristo vino a resolver un problema de pecado, de muerte. No vino a resolver un problema de caída, mi amado. Vino a resolver un problema de muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Él nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Y nos sentó a la diestra, ¿verdad? Nos sentó en lugares celestiales, dice Efesios. Esto usted lo puede encontrar en todo el capítulo de Efesios, en el capítulo 2, y usted encuentra que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, por ejemplo, es bien importante, ¿verdad? Tú puedes llevarle a un hombre información de lo que es bueno y es malo y no llevarle la vida. O sea, la vida del creyente no es superación personal, no es que yo voy a superar, no es que es una nueva versión de la anterior. No, la vida del creyente, ¿verdad? Es una vida que tiene que verse en el crecimiento en vida, o sea, en la vida práctica, en la vida a diario, porque usted y yo podemos estar en una congregación X, sea católico o evangélico, y usted y yo no tener una actitud correcta. Entonces la gente dice, y para ser como fulano, y para ser como fulana, ¿por qué? Porque yo necesito
¿verdad? Tener un crecimiento interno y en la vida práctica darlo a conocer en nuestras actitudes. Entonces, la vida Zoe de Dios en nosotros no es una superación personal, no es una mejor versión. No se le olvide que Cristo no vino a crear una nueva versión, Él vino a ser una nueva criatura. Y punto. La nueva versión viene de la palabra neos, que es que, por ejemplo, este celular tiene una mejor versión anterior. Si este es el S9, entonces mejoró en versión al S8, para ponerles un ejemplo. Cristo no vino a mejorar una versión tuya. Cristo vino a ser una nueva criatura que tiene que ver con el kainos, diferente al neos. Neos es crear una nueva versión del anterior, ¿verdad? O sea, que Cristo no vino a crear una nueva versión del primer Adán, no. Cristo vino a hacerte una nueva criatura. ¿Dónde lo encuentran? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces existen dos tipos de bien, el bien de Dios y el bien del hombre. Y les vuelvo a ratificar, yo prefiero el bien de Dios, porque el bien del hombre usted lo puede hacer, pero eso ahí se quedó, ¿verdad? El bien de Dios contiene la naturaleza de Dios. Ojo con esto, el bien de Dios contiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque procede de la vida de Dios. El bien del hombre procede de la vida del hombre y solo contiene comportamientos. Entonces, ¿qué le interesa a usted? Un buen comportamiento, una buena conducta y no tener el bien de Dios. No importa. Yo prefiero, claro, tener un buen comportamiento, una buena conducta, pero sí tener el bien de Dios, ¿verdad? Porque el bien de Dios en esencia es su naturaleza, ¿verdad? La naturaleza que habla la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4, donde dice que se nos otorgó por su divino poder su naturaleza divina. ¿A dónde? Al ser espiritual. Y eso es lo que incumbe la vida Zoe de Dios. Por eso no lo entendemos, porque habían 4 vidas. La vida bios, que es la vida biológica, que todo ser humano o todo ser vivo vive, nace, crece, se multiplica y muere. Esa es la vida bios, donde usted tiene que darle mantenimiento y sostenimiento a esa vida. La vida anástrofe, que es una calidad de vida, pero sin Dios. La vida suche, que es la vida psique o la vida almática, ¿verdad? Que era el primer Adán, Génesis 2:7. Y fue el primer Adán un alma y un ser viviente. Entonces les decía, usted no es todo emoción, no todo es sentimiento. Sus pensamientos no prevalecen contra los pensamientos de Dios. Entonces, vale la pena que mis pensamientos sean intercambiados por los pensamientos de Dios. Por eso Filipenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, en esto piensen, en lo bueno, en lo honesto, en lo amable, en lo puro, en lo que es de buen nombre, porque necesitamos que mis pensamientos sean intercambiados por los pensamientos del Señor. Y mi voluntad no digamos, que mi voluntad sea sometida por el Espíritu Santo, porque si no, entonces cada quien hace lo que bien le parece, porque si no, entonces cada quien hace y toma sus decisiones como cree que está bien, pero la voluntad de Dios nunca se va a comparar ni va a ser igual a la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es contraria a la voluntad de Dios. No se le olvide que el hombre siempre anda detrás de sus caprichitos, siempre anda detrás de que se haga lo que él tiene pensado en su mente. Pero Dios, que es Dios y que conoce a profundidad nuestras intenciones y nuestros pensamientos, Él dice, no, esto no lo voy a permitir para mi hijo ni para mi hija, porque no le va a traer ningún resultado positivo. Entonces, cuando no salen las cosas como nosotros las pensamos y como nosotros las diseñamos y las planeamos, así son los brincos. Nos encaprichamos como esos niños que cuando le piden a un papá un juguete hasta que se tira al suelo y el papá no lo corrige hasta que le compró aquello y el niño salió con su cometido. Pero al final usted está cosechando en el niño una mala actitud, una actitud de caprichado, una actitud de que él va a querer hacer como él quiere las cosas y una actitud de manipulación. En Dios no podemos manipularlo. A Dios usted no se le puede presentar como un niño emberrinchado ni como un niño encaprichado, porque a Dios no lo va a mover eso. O sea, a Dios no lo mueven sus gritos, no lo mueven sus pataleos, no lo mueven sus actitudes contrarias, porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios está en su trono
Y a Él lo único que lo mueve es nuestra fe, es la fe en Él. Entonces, es bien importante lo que venimos hablando, y dice que el bien, ¿verdad? El bien, el hombre bueno, el bien, perdón, de Dios contiene la naturaleza de Dios porque procede de la vida de Dios. El bien del hombre procede de la vida del hombre y solo contiene comportamientos y no vida divina. O sea, la vida soy. ¿Puedes enseñarle a un cerdo a cantar? No. ¿Puedes enseñarle a un cerdo a cantar como Pavarotti? Jamás. ¿Puedes enseñarle a un mono física cuántica? No. Claro que no. Entonces, Mateo 12:35 dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué tenemos que revisar, mis amados? Nuestro corazón. Si mi corazón está de acuerdo a mi corazón, yo voy a tener malas intenciones, voy a tener malas voluntades para con los demás. Pero si mi corazón habita el Todopoderoso, he permitido que Él intercambie su naturaleza por mi naturaleza, entonces del buen tesoro voy a sacar lo que de Dios tengo. Pero si yo tengo el ego entronizado en mí, entonces lo que va a salir de mi corazón es arrogancia, prepotencia, orgullo, soberbia, ¿verdad? Y es ahí donde vamos a empezar a ver la diferencia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras, mis amados, tienen que ver con la vida impartida de Dios en nosotros. ¿Cuándo se impartió esa vida, mis amados? Cuando Cristo murió en la cruz. El problema fue que no nos supieron enseñar. No nos enseñaron que el sacrificio de Cristo, que fue de una vez y para siempre, impartió su vida, trajo a nuestras vidas reconciliación. Usted y yo estamos, ¿verdad?, permanentemente reconciliados en Él. Entonces, la religión y otras cosas nos enseñaron otras cosas, que por eso la iglesia está en una situación de inestabilidad. Segunda de Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús, dice, se manifieste en nuestra carne mortal. Mira lo que dice, apunta 2 Corintios 4:11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿A muerte de qué? A muerte del ego, a muerte de nuestros propios intereses, de nuestra voluntad, a muerte de nuestros propios pensamientos. Dice, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en esta carne mortal. ¿Verdad? Entonces, en Romanos 7 y Gálatas 5 usted va a encontrar dos guerras. Vamos a leer Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi amado? Permitir que el Espíritu nos guíe. O sea, mi mente debe estar ocupada en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Mi vida debe estar ocupada en las cosas del Espíritu. Entonces, una persona que solo está en los deseos de la carne, entonces lo que va a manifestar son las obras de la carne, ¿verdad? Contienda, pleito, iras, enojo, ¿verdad?, amargura. Todo esto tiene que ver con las obras de la carne. Pero el que camina en el Espíritu, lo que debe producir es fruto del Espíritu: fe, paciencia, bondad, amor, mansedumbre, templanza, etc. Entonces, hay dos niveles de guerra que peleamos contra el pecado que mora en nosotros. La guerra descrita en Romanos capítulo 7, que es aquella que se produce entre la mente y la carne. Y esta guerra la tienen todos los hombres, incluyéndonos nosotros. Sin embargo, en la guerra descrita en Gálatas capítulo 5 se produce en el plano del espíritu recreado del hombre, combatiendo contra la carne. Y esta guerra la tienen solo las nuevas criaturas, comenzando en el preciso momento en que nacemos de nuevo.
Al momento de nacer de nuevo, lo que produce es esta guerra entre el espíritu y la carne. Es una guerra, como dicen, sin terminar. Y es ahí donde tenemos que nosotros, por naturaleza, manifestar lo que es lo del espíritu. Entonces, es bien importante que entendamos que es urgente una reforma en nuestro entendimiento, pero no una reforma llevada por el hombre, porque la reforma llevada por el hombre para cambiar el hombre es diferente la reforma del hombre realizada por Dios. Eso es importante, mire que nosotros lo tengamos en claro. La reforma propuesta por el hombre para cambiar al hombre es diferente a la reforma o a la liberación del hombre llevada por Dios. Entonces vamos a ver para terminar esta reforma. La reforma llevada a cabo por el hombre para cambiar al hombre toma como materia prima lo bueno que Dios puso originalmente en el hombre. O sea, todos aquellos que dicen, no, si yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de Dios, y yo soy una persona buena, dicen. No, esa es una persona que es el hombre para cambiar al hombre. Sin embargo, la liberación realizada por Dios se produce en el hecho de que Él pone su espíritu en nosotros, como dice Ezequiel 36 y como Gálatas 2:20 lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, debido a esto, los métodos empleados por ambos son absolutamente diferentes. De modo que la reforma del hombre se lleva a cabo ejerciendo la fuerza humana, y eso no sirve. Cuando usted quiere cambiarse a sí mismo, cuando usted quiere a través de su habilidad y de su destreza decir voy a cambiar, y usted lo dice pero al día siguiente volvió a ser igual. No, vea, esto se trata nuestro cuerpo con rigor, o sea, subyugando las pasiones. Hay personas que se someten a hacer muchas cosas para poder cambiar y no lo logran en sí mismo, porque esto no es de un cambio humano. En tanto que la liberación de Dios se lleva a cabo poniendo su espíritu en nuestro espíritu y vivificándolo. Por eso Jeremías 31 dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Mire, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una obra de renovación comienza a partir de nuestro espíritu renovado. ¿Qué tenemos que permitir? Que nuestro espíritu sea renovado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice que debemos de entrar en una renovación de nuestro entendimiento. Decirle, Espíritu Santo, rompe con esta forma de pensar, con esta estructura, con esta fortaleza mental, con estos argumentos mentales. No se le olvide que es ahí donde comienza la guerra. Entonces yo debo de comenzar a rendir mis pensamientos. Señor, tengo tantos años, pero no es la forma correcta que yo debo de estar pensando. Necesito una renovación en mis pensamientos por medio de tu espíritu. Entonces, la segunda reforma es la liberación del hombre efectuada por Dios. Mire, ya es Dios reformando nuestra vida, nuestros pensamientos. No hace de nosotros meramente hombres buenos, sino hombres portadores de su vida. Y es ahí donde tenemos que creer, tenemos que abrazar, aceptar esta verdad. Nos hace portadores de su vida. No es un cambio de vida, sino un intercambio de vida. Yo le doy mi vida incapaz, pero Él me da su vida. La de Él por la nuestra. Es correcto decir entonces que hay solo 3 clases de hombres en el universo. Hombres malos, hombres buenos y hijos engendrados por Dios. ¿A cuál usted quiere pertenecer? Yo a los hijos engendrados por Dios. Y de hecho, si hemos creído, si hemos recibido la gracia de Cristo en nosotros, somos hijos. Y si somos hijos, entonces fuimos engendrados por Él. Pero la otra vida es, debemos vivir en Dios, ya que el tema central de Juan 15 es permanecer en mí y yo en vosotros. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre nacido de nuevo comienza a obedecer
el vivir o el sentir esa vida interior. Primera de Juan 2:27 dice: la unción que vosotros recibimos del permanecer en vosotros y no tener necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La última es la meta final de esta liberación realizada por Dios en el hombre, es la unidad orgánica. Miren, amados, tenemos que aprender a ser iglesia, pero es que el decir ser iglesia no son las cuatro paredes. El aprender a tener una vida orgánica es ser un cuerpo, porque la cabeza es Cristo y la iglesia es el cuerpo. No importa, católicos, evangélicos, diseminados en todo el mundo. Él hizo de su muerte y que su cuerpo no viera corrupción a la iglesia. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a vivir en una unidad orgánica. O sea, en Japón hay iglesia, pero no estoy hablando de las cuatro paredes. Estoy hablando de hombres y mujeres que portan la vida de Dios. Ellos son iglesia. En Estados Unidos, en Tailandia, en el último rincón del mundo hay iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a vivir? En comunión con esa iglesia, en una unidad orgánica. No podemos seguir separándonos porque yo pertenezco a la Pentecostés, porque yo soy luterano, porque yo soy metodista, porque yo soy católico, porque yo soy evangélico. Miren, la religión lo que vino a hacer fue como los partidos políticos, a dividirnos, ¿verdad? Porque todos los que creemos en Cristo somos hijos, fuimos engendrados por Él. Entonces tenemos que aprender a vivir como meta final la unidad orgánica, porque somos su cuerpo. Y cuando decimos somos su cuerpo, es la iglesia que Él dio a luz en la cruz. Entonces, así experimentaremos la vida de Dios de un modo práctico, ¿verdad? Ya no estar ahí dividiéndonos que sí, que si vos hablas en lengua, que no hablas en lengua, que si vos vas a la católica, que si vos sos evangélica, que si vos sos metodista, que si vos sos luterana, que si sos nazarena. O sea, eso ya tiene que eliminarse, hermano, de nuestra forma de pensar. Porque al final Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No dice por X iglesia con nombre y apellido. Eso lo dice Apocalipsis. No, tenemos que aprender a vivir en una unidad orgánica. Si nosotros nos conectamos con el sentir de Dios en nuestro interior de modo práctico, entonces vamos a aprender a vivir, a ser libres del pecado, hacer buenas obras que no pudimos hacer antes para poder darlo a conocer a Él y a cumplir con la ley de Dios del Espíritu y a expresar en nuestro vivir la vida de Dios en todos los ámbitos. Tenemos que aprender, mis amados, a ser iglesia. Ahora mismo Gustavo Gabriel Montenegro habita físicamente en Argentina. Él es iglesia conmigo. Yo hago una iglesia, somos su cuerpo. Él en Argentina y yo aquí en San Marcos de Colón, Honduras. Pero somos iglesia. Ahorita mismo usted puede estar en Estados Unidos, pero somos la iglesia. O sea, somos el cuerpo de Jesucristo. Tenemos que romper con toda barrera. Ya Cristo lo hizo. En Efesios 2 dice que Él derribó la pared intermedia. Es más, en Israel hay iglesias también, ¿verdad? En todas las naciones hay iglesias. Tenemos que aprender a ser unánimes en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo parecer y al final ¿en qué? En Cristo, que estemos congregados en Él, que el espíritu de la congregabilidad no nos limite a cuatro paredes. Estamos congregados ahora mismo en Cristo. Estamos congregados con mis hermanos en un solo cuerpo. Él es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces tenemos que romper, y esa es mi oración esta noche, que rompamos con toda barrera de religiosidad, con toda barrera de legalismo, de sectarismo. Padre, esta noche notifico lo que ya usted hizo en Efesios 2. Derribó la pared intermedia, derribó barreras, derribó, Señor, todo aquello que se oponía a que nosotros
pudiéramos ser uno en ti. El gran poder del uno, Espíritu Santo, asístenos en todas las naciones a que el poder del uno es el mejor diseño que usted hizo y que Cristo lo oró de Juan 17. Para que el mundo crea, debemos de ser uno en él, tener el mismo pensar, el mismo sentir, porque en Cristo somos, en Cristo vivimos, en Cristo nos movemos, en Cristo existimos. Y declaro esta palabra al cuerpo de Cristo: somos uno en él. Por el poder del uno fuimos unificados en su carne y en su muerte en la cruz. La muerte vino a sellar el poder de la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso Cristo le dijo a Pedro: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo hoy notifico que el poder del uno nos hace un gigante y Padre indestructible, no por nosotros, sino porque el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Señor, no puede ser que la cabeza esté completa, esté perfecta, y el cuerpo todavía en un estado de enanismo, en un estado de crecimiento, en un estado de desnutrición. Pero hoy notificamos que el Espíritu Santo nos nivela. El Espíritu Santo trae una nivelación a las naciones de la tierra en conocimiento, en entendimiento, alumbre, en un incremento de luz al cuerpo de Cristo para crecer a la estatura del varón maduro, del varón perfecto. Ahora, Señor, Padre, oro para que el Espíritu traiga una dieta balanceada de nutrición por medio del Evangelio puro. Padre, el Evangelio que nutre, el Evangelio que trae un intercambio de vida. Declaro esta verdad, Señor, a las naciones de la tierra. Gracias por participar esta noche. Gracias, Gustavo, por estar acalorándonos esta noche. Saludar a mi hermana Nereida, que está en San Francisco, a doña Tania. Gracias, hermana Tania, por estar ahí acuerpándonos también. Dice Gustavo: congregados en Cristo, no en un edificio. Aleluya. Esa es la verdad que tiene que correr y que el Espíritu necesitamos su intervención. Unánime juntos, así es, unánime juntos. Gracias, buenas noches, dice doña Tania, estamos presentes. También Marlon Calderón, te saludamos hasta Estados Unidos. Mi hermana, a mi esposa que hoy también le excusamos. Francisco Rivera, bendiciones, Francisco. También a mi prima hasta San Pedro Lisset, te bendecimos. A Tau, a tu familia. Martita Ordóñez, gracias por estar en sintonía. Hermano Carlos, un abrazo. Pastor Abilio, bendecimos, reconocemos su ministerio. Hermana Dilcia hasta Estados Unidos, saludamos a su madre, a Dania, a Mabel, a toda su familia, María López, Alan Mendoza, gracias Alan por estar en sintonía hasta Danlí, creo. Mi colega Julio César hasta San Lorenzo, bendecimos tu vida. Ángela Padilla, creo hasta San Pedro. Saludas a don Lolo, a tu mamá, a Silvia, Almita, bendiciones mi amada. Saludes a tu hermosa familia. A da Gabriel Ortiz, gracias Gabriela por estar en sintonía. Wilson Méndez, te bendecimos a donde estés. Primo Edras, Abimael Vallecillo, gracias por estar también con nosotros. Carolina hasta Estados Unidos, gracias, te bendecimos. Alan Mendoza, primo, bendecido Alan Aguilar, ¿verdad? Aquí en San Marcos. David Mendoza, bendiciones. Alan Mendoza, bendiciones, Tabito. Paquita, gracias también por acuerparnos. Fabricio Moncada, bendiciones también para tu vida, Fabricio, para tu mamá Emma, para Jaimito, mi amigo, el Intercero. Bendiciones a donde quiera que estés. Luis Izaguirre, creo que hasta Duyure, bendiciones. Y Cindy Betancur hasta San Francisco, Jícaro Largo, a toda tu familia. Ronnie Calderón, San Francisco, gracias por estar en sintonía. Primita Margot Comalí, Santos Herrera, gracias Santos. Saludos a tu hermano Juan, bendiciones. Keilita, Tacholuteca, ya te habíamos saludado. Y nuestra colega Alba Luz Pérez, bendiciones Albita. Gracias amados, nos pasamos un tiempito de la hora, pero fueron unos escasos minutos. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Vamos a estar con otra temática más profunda. Animarle que sigamos el hilo de esto para que podamos irle agarrando a lo que estamos hablando y esperarlos el jueves en Eclesía en Reforma, el domingo en
nuestra celebración a las 9 de la mañana y el lunes en Vientos en Reforma en Canal 16. Gracias, buenas noches, un abrazo a la distancia y que estén bien. Buenas noches y bendiciones.